Ayer cubrimos con uno de nuestros móviles una situación de inseguridad delictiva en Ramos Mejía, en La Matanza, donde robaron una camioneta a un comerciante a las 5 de la tarde. Le roban la camioneta, este comerciante avisa a otro, salen por la zona y los ven a los delincuentes con la camioneta en pleno centro de Ramos Mejía, sobre la avenida de Mayo. Bueno, uno de los comerciantes estaba armado, disparó. Quedó mal herido el delincuente. ¿Por qué? Porque se acercan a la camioneta y ven que los delincuentes estaban armados. Entonces son ellos o soy yo, y disparó. Quedó mal herido y ayer en horas de la tarde perdió la vida uno de los delincuentes. El tema es lo que está ocurriendo en Argentina, la impotencia de la que hablaba hoy. No me cuidas, me tengo que cuidar yo. ¿Está bien estar armado? No, pero me tengo que cuidar de alguna manera. Saludo al doctor Eduardo Gerón, ex juez. ¿Qué tal, Eduardo? Buen día. Buenos días, Eduardo, ¿cómo estás? Bien, muy bien, muy bien. Gracias por atenderme, Eduardo. Bueno, es una realidad donde el Estado no se hace presente, no tengo seguridad y podés caer en este tipo de situaciones donde esto terminó el comerciante entregando a la policía el arma y diciendo yo disparé por estos motivos. Un círculo vicioso, porque realmente, primero, ningún comerciante, ninguna persona tiene que estar con un arma preparado para defenderse en un país serio, en un país normal, porque para eso tendríamos que tener a las fuerzas del orden, a la policía que nos cuide, a los ladrones que no se animen a cometer determinados delitos porque sabe que serían detenidos y serían presos por un tiempo determinado, etc. Entonces, el comerciante estuvo obligado a defenderse. Y a partir de ahí empiezan también sus penurias, porque los jueces muchas veces juzgan con más severidad al que se defiende que al propio ladrón que lo ataca. Porque acá siempre tenemos una ecuación que no tenemos que olvidar, que es, la víctima no elige ser víctima, la víctima es elegida por el delincuente. Está bien, punto claro. Primero. Entonces, el que tiene que correr con todos los riesgos de su acción es el delincuente, no la víctima. Y muchas veces a la víctima la ponen presa, la tienen varios días, la someten a algo que para ella es absolutamente insólito e increíble porque no está acostumbrada a sufrir ese tipo de cosas. Está claro. Eduardo, vos fuiste abogado del ingeniero Santos. ¿Se acuerdan todo del caso del ingeniero Santos? Le robaron un pasacassette. Bueno, 32 años de ese caso. ¿No recordás cómo fue que pasó? El caso pero quedó, a ver, un caso famoso, el ingeniero Santos que defendió, si bien era un bien material, pero contanos cómo fue hace 32 años. Bueno, fue un caso realmente testigo, porque fue un caso bisagra, llamémosle así, en el tema de la legítima defensa. Una mañana, un sábado cerca del mediodía, estaba el ingeniero en una zapatería de la zona de Villa Devoto, donde su mujer estaba comprando zapatos, y oye la sirena de su auto. Entonces se asoma a la puerta del local y ve que dos ladrones acababan de salir del auto y con el pasacassette que le acababan de sacar. Subiendo a otro auto, se escapan. Bueno, digamos que era la vez número 13 que le robaban el pasacassette, o sea que realmente él ya estaba con alguna preocupación previa por todo esto. Pierde ahí un poco el control de sus actos porque esa situación le provocó un shock, como dijeron los peritos médicos, y se sube a su auto y los empieza a correr. Cuando los corre varias cuadras, inclusive de contramano, los pierde de vista en un momento dado y los alcanza enseguida. Su mujer se subió con él al auto porque estaba preocupadísima por la actitud de su marido, y cuando los encuentra se paran. Él cree que uno de los ladrones se agacha para tomar un arma, porque se agachó, entonces él interpretó que era para tomar un arma. Él saca un revólver que tenía en la guantera y los mata. Tira dos tiros, estaba muy cerquita, prácticamente estaba pegado. O sea, de un auto a otro dispara. De un auto a otro, pero
con las ventanillas casi pegadas, las puertas casi pegadas una al lado de la otra, con lo cual prácticamente fue imposible errar. A partir de ahí, él realmente entró en un estado así de shock absoluto también, continuó en estado de shock, al rato llega la policía, lo detienen, y lo que sí, siempre los jueces alegaron que había sido legítima defensa. Ese fue el fallo final de la justicia. ¿Cambió esa justicia de hace 32 años atrás a la de hoy? Es diferente porque esa justicia determinó que, aunque él se había excedido, y dijeron se excedió porque tiró 2 tiros cuando podría por ahí haber tenido otra actitud, lo cual igual era muy difícil hacerlo, pero bueno, pongamos eso, dijo, se excedió en la legítima defensa. Por lo tanto, la condena que le dieron no fue una condena a cumplir en la cárcel, fue una condena en suspenso, que no fue a la cárcel. Ese es el punto. ¿En qué cambió esa justicia en relación a la de hoy, Eduardo? Porque hoy nosotros lo que vemos es que al delincuente todo, a la víctima poco y nada. Precisamente en eso cambió. En eso cambió. Esa justicia no privilegiaba al delincuente. Lamentablemente, determinadas ideologías que se impregnaron también en el sistema judicial hacen que el delincuente tenga facilidades, tenga prerrogativas que no tiene por qué tener. Entonces, ¿quién es la víctima de todo eso? Precisamente son los que han sufrido hechos delictuosos, es la sociedad. Todos nosotros somos potenciales víctimas de hechos delictuosos, de ladrones que cada vez son más violentos, cada vez piensan menos. ¿Y por qué es esto? Porque cuando uno tiene impunidad o se cree impune, entonces ahí ya no tiene problema, va escalando en las acciones. Eduardo, este es el problema de la Argentina, la impunidad. Porque para explicar, y subrayamos nuevamente que nadie está diciendo el ciudadano tiene que estar armado y tiene que tener defensa propia, no, simplemente poner en evidencia la poca acción de quienes nos tienen que defender. Esa es la intención de esta entrevista. Digo, ¿cómo quedó el ingeniero Santos y su familia a partir de este hecho? Muy bien, estuvo en suspenso, pero su vida cambió. Pero por supuesto, el ingeniero Santos tuvo años, que fue de lo que duró el proceso, y mucho tiempo después para recuperarse, porque estas acciones no son gratuitas para una persona que tiene la desgracia de matar a otra en defensa de sus derechos. No es un ladrón, no es un asesino, es una persona normal como cualquiera de nosotros, que tendríamos un cimbronazo del cual nos costaría mucho salir. Esto creo que es importante recalcarlo. Ya de por sí, todas las vicisitudes que va a vivir una persona en esas condiciones son algo que nadie quiere vivir, nadie, pero creo que también hay que decirlo, nadie está obligado, Eduardo, a dejarse robar. Nadie está obligado a que no pueda defenderse si lo están robando. Esto creo que es un derecho esencial de la legítima defensa. Bueno, esa es una pregunta que nos hacemos mucho. Está el delincuente, estás vos o tu familia y no tenés quien te defienda en ese momento, ¿qué hago? ¿Me entrego al delincuente? Matame. Precisamente está la defensa. Uno debe defender, no solo defenderse uno, defender lo suyo. Sí. Si yo tengo los bienes míos que me los gané con el sudor de mi frente durante mi vida, etcétera, ¿por qué voy a dejar que otro se lo lleve? Y lo mejor del caso no es que solamente tengo derecho, sino que ese derecho está reconocido por la ley. La ley me ampara a mí a defenderme. Entonces, si la policía no cumple con la función de defenderme o por la rapidez del momento no lo puede hacer, porque los hechos son muy rápidos muchas veces, entonces nadie obsta a que el ciudadano que está siendo agredido se defienda y defienda sus bienes, Eduardo. Con esto estamos diciendo, desde hace 32 años a la fecha, ¿hemos involucionado en materia de seguridad? Hemos involucionado, hay que decirlo con todas las letras, hemos involucionado por varias cosas. Primero, porque un policía que ya desde hace mucho tiempo
un policía que detiene a un delincuente, a lo mejor tiene que apelar a la violencia para detenerlo por las circunstancias que es, ese policía es sumariado, es cesanteado, tiene problemas, con lo cual todos sus compañeros después no van a querer sufrir las mismas cosas, entonces van a mirar para otro lado si ocurre un hecho, van a tratar de no actuar. Punto 1, se lleva a la policía a un estado de inanición. Punto 2, cuando esos delincuentes son detenidos, cuando lo son, salen de inmediato en libertad. Entonces, cuando salen de inmediato en libertad, la gente se pregunta, ¿quién nos ampara? Porque los delincuentes están libres. La policía, ¿para qué me voy a esforzar si esto sale de vuelta inmediato? O sea, es todo un sistema que nos permite decir fundadamente que hoy en día la inseguridad es mucho peor que antes. En el caso Santos, vive en Argentina, se fue del país, ¿se sabe? No, el ingeniero Santos vive aquí, tiene una empresa, la cual ha depositado en los hijos ahora por un tema de que se está jubilando, ¿no? El manejo de la empresa, etcétera. Siempre apostó al país, vivió aquí y no se fue nunca. Una situación bien delicada. No sé si hoy te toca un caso similar, ¿lo defenderías como en aquel entonces, dado todo lo que nos has contado? Sí, lo defendería, pero muchas veces no sabemos si los jueces que tocan son jueces ideologizados, en el cual prima la defensa o la protección del delincuente, como te decía, y a lo mejor son mucho más severos con quien se defiende, con quien los ataca. Increíble. Estamos mirando, mirá, Eduardo, los titulares de los diarios, La Nación, cómo lo presentó en aquel entonces, y distintos medios gráficos, mató a tiros a 2 ladrones de pasacassette en Devoto. Mirá vos, ¿no? Estamos hablando del auto estéreo, de pasacassette. Este es uno de los titulares, y ahí vemos el vehículo donde se escaparon los delincuentes en aquel entonces. 1990, otro de los titulares donde habla también en relación a este hecho, que el doctor Eduardo Gerón fue en aquel entonces el abogado defensor a ver, pasó la fama, no se llevó adelante una película como en otros casos emblemáticos, pero bueno, no sé si amerita por todo lo que significó en aquel momento, Eduardo. Es que es cierto, realmente en ese momento empezó a haber una racha de que la gente que tenía el pasacassette, que se usaba en lugar de la radio en ese momento en los autos, los robaban para revenderlos. Entonces los robaban una y otra vez, y no solo los robaban, sino que para robarlos rompían las ventanillas del auto, ejercían violencia, etc. Entonces empezó a haber una racha de robos y la gente empezó a defenderse. Cuando sucedió lo del ingeniero Santos, prácticamente se encontró con que muchísima gente que decía yo hubiera hecho lo mismo. ¿Por qué? Porque estaba en ese lugar. Mucha gente que había sido robada, agredida, etc. Yo recuerdo que hasta en ese momento el presidente de la República dijo, yo hubiera hecho lo mismo. O sea, interpretando que cualquiera podía estar en esa situación de ultraje, de robo, y bueno, entonces uno, como les decía, no tiene por qué dejarse robar, uno puede defender lo suyo. Gracias, doctor Gerón, muchas gracias, muchísimas gracias. Adiós, buenos días, Eduardo. Gracias.